La palabra de Dios habla mucho, mucho acerca de esto. Debemos tener un cambio en nuestras mentes, mis hermanos, para vivir de una manera diferente, distinta. Y precisamente el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver el problema del pecado. Saquen sus notas, ahí tienen sus boletines, mis hermanos, ahí tienen el resumen de la predicación en la hoja interior. Y para los que nos visitan el día de hoy, ahí hay algunos espacios que si tienen un lápiz o una pluma pueden ir llenando, mis hermanos, y esas notas son para uno, para recordar la predicación, mis hermanos, y hace uno propias notas acerca de la reflexión de la palabra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Y vamos a iniciar, y permítanme hacer una oración, mis hermanos. Gracias, Señor. Eres tan bueno y tan misericordioso, tan bondadoso, mi Dios eterno. Gracias, gracias, gracias por tu fiel cuidado. Gracias, gracias, Señor, por tu buen amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a acompañarnos. Te bendecimos, te alabamos, mi Dios eterno. Y ahora háblanos con tu palabra, que nuestras mentes y corazones sean campo fértil para tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, fructifique y te dé honra y gloria a ti. Al salir de este culto, Señor, permítenos, bendito Señor, que, Padre, respondamos a las demandas de tu palabra, a lo que tú nos estás pidiendo en ella. Concédenos esto, porque precisamente esta es la verdadera adoración. No queremos quedarnos impasibles ante tu palabra. Ayúdanos pues, mi Señor, ayúdanos a entender tu palabra, danos claridad y entendimiento. Y mi Señor también, permíteme compartir tu palabra para darte la gloria y la honra a ti y solo a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Guíame con el Espíritu Santo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Vamos pues a hacer mis hermanos predicaciones repensando o repensando nuestras vidas, mis hermanos. Y quiero decirles, mis hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el problema más grande que tú tienes? ¿Cuál es el problema más grande? Bueno, mis hermanos, alguien podría decir, tengo un conflicto con alguna persona, o alguien, bueno, tengo problemas económicos, un problema financiero justo ahora, o alguien podría decir, es que tengo mucha presión en el trabajo, o tengo responsabilidades que cumplir, tengo muchos problemas, mis hermanos. Alguien quizás tenga un problema de salud y quizás está pensando que ese es su mayor problema. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, la verdad es que nada de esto que he comentado es el mayor problema que tenemos tú y yo en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Saben cuál es el mayor problema en nosotros? Eres tú, soy yo. Tú eres tu problema más grande. Tú, tu persona, tú eres tu problema más grande. Tú te causas más problemas que ninguna otra persona y yo también provoco problemas para mí, mis hermanos, porque yo soy mi problema más grande, más que nadie. ¿Saben, mis hermanos? Lo cierto es que tendemos a tomar malas decisiones y cada vez que lo hacemos, mis hermanos, nos vamos por el rumbo equivocado, por el mal camino y, ¿saben? Causamos todo tipo de problemas, mis hermanos. Ahora bien, siempre, mis hermanos, nos las pasamos hablando a nosotros mismos, hablamos a nuestro corazón, a nuestra propia mente, mis hermanos. Quizás ahora mismo tú te estás hablando a ti mismo, mis hermanos. El problema con que nos decimos las cosas a nosotros mismos es que no siempre son verdad, mis hermanos. Varias veces les he comentado esto, mis hermanos, de que no debemos creernos todo lo que nosotros nos decimos. Mis hermanos, a veces creemos ciegamente lo que nosotros nos decimos, pero no siempre es correcto. Lo que tú sientes, tus emociones no siempre son las correctas. Lo que piensas, no todo es verdad. La Biblia, mis hermanos, afirma que el corazón del hombre es engañoso. Y uno se miente, mis hermanos, a sí mismo más que a otras personas.
nos mentimos, mis hermanos, y decimos cosas que no son ciertas. Pero al pensarlas y sentirlas y llevarlas a cabo, ¿saben? Eso nos trae una gran cantidad de problemas. Y cuando albergamos creencias erróneas, esas mentiras que tú crees sobre tu propia vida, sobre la vida, sobre Dios y sobre otros, eso te causa muchos problemas. Pues precisamente, mis hermanos, esto es lo que hace el pecado. Es, mis hermanos, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, o como también lo llama la Escritura, mis hermanos, la ley del pecado o el poder del pecado. Y se refiere esto, mis hermanos, a que algo dentro de nosotros no está bien, algo está mal. Tú y yo somos imperfectos, debemos reconocerlo. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas y a nuestros corazones, mis hermanos, fuimos heridos de muchas maneras. Y como estamos mal, no siempre hacemos el bien, mis hermanos. Y a veces, ¿saben qué ocurre? Seguramente tú lo has experimentado, yo también. Queremos hacer el bien y no lo hacemos. Hacemos lo que está mal. Queremos hacer bien las cosas, pero no lo hacemos, mis hermanos. Todos hemos pasado. Quizás, mis hermanos, has pasado por alguna circunstancia en que una persona te ha herido y tú decides no perdonarla. Decides no perdonar a esa persona porque sigues enojado. Y sabes, eso te hace daño, te hace mal a ti. Pero aún así persistes en no perdonar. Es como cuando, mis hermanos, ¿sabes que algo te hace daño? ¿Sabes que algo te hace daño al comerlo? Y aún así te lo comes. Por ejemplo, mis hermanos, de verdad, a mí me hace un poco de daño el picante. Ya no lo puedo comer mucho. Sin embargo, lo sigo comiendo. Y sé que me hace daño. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, así es el pecado. No todos somos, no somos perfectos. Y es nuestra propia naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Así pues, en esta mañana yo quisiera ser bastante práctico. Espero ser práctico, mis hermanos, en esta predicación. Y quiero que veamos tres cosas, mis hermanos. Tres cosas quiero que veamos en esta mañana, mis hermanos. En primer lugar, lo que quisiera que hiciéramos es definir el pecado. Y en segundo lugar, mis hermanos, yo quisiera que viéramos cuál es el problema con el pecado. ¿Por qué el pecado trae problemas? Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿cuál es la solución a nuestro problema de pecado? Ya que viéramos estas tres cosas en esta mañana, mis hermanos, precisamente. Y vamos a comenzar, mis hermanos, definiendo precisamente el pecado, mis hermanos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, mis hermanos? ¿Saben? Puede haber muchas definiciones, pero tenemos que ajustarnos a lo que dice la Biblia. Casi siempre, mis hermanos, pensamos que el pecado, mis hermanos, lo asociamos con nuestra conducta. Por ejemplo, matar a alguien, evidentemente tú y yo todos sabemos, mis hermanos, que eso sería pecado. Adulterio, también, mis hermanos, adulterar, sabemos que eso es pecado. Y podemos pensar en muchas acciones, muchas de nuestras conductas, mis hermanos. Pero saben, debemos ir al meollo del asunto. Nuestra mente, nuestras actitudes, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. ¿Por qué? Porque eso es lo que determina tu conducta. Eso es lo que determina cómo obramos, mis hermanos. La manera en cómo pensamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y si tú quieres cambiar tu vida, verdaderamente la quieres cambiar, no busques cambiar tu conducta. No. La conducta es resultado de tus emociones, de tus sentimientos, de tu manera de pensar. Entonces tenemos que ir, mis hermanos, verdaderamente a cambiar los pensamientos. Si quieres cambiar tu manera de vivir, no busques cambiar tu conducta, ve a la raíz, cambia tus pensamientos, cambia tus actitudes, cambia tus sentimientos, mis hermanos. Precisamente para eso esta serie, mis hermanos, tenemos que aprender a repensar, pensar, mis hermanos, de una manera distinta, diferente, como dice la Escritura, mis hermanos, y nuestra mente y nuestra vida será transformada. Así que vamos a definir, mis hermanos, qué es el pecado. Vamos a ver el punto 1, mis hermanos. Quiero darle 4 definiciones el día de hoy.
si las quieren anotar. 4 definiciones. La primera en lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar, el pecado es lo opuesto a Dios y al bien. El pecado es lo opuesto a Dios y al bien, mis hermanos. Generalmente, cuando queremos definir el pecado, empezamos por nosotros mismos. Nos miramos a nosotros mismos para entenderlo. Pero saben, mis hermanos, la mejor forma de definir el pecado es empezar con Dios y entender que Dios siempre es bueno. Dios es perfecto. Por lo tanto, mis hermanos, cada vez que tú y yo hacemos lo contrario de lo que Dios haría en alguna situación, ¿saben qué? Estamos pecando. Estamos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado se opone a Dios. Se opone al bien, mis hermanos. Eso hace el pecado. Vamos a ver este texto, mis hermanos. Salmo 111:7. Dice allí que las obras de sus manos, se está refiriendo a Dios, las obras de sus manos son verdad y juicio. Y fieles son todos sus mandamientos, mis hermanos. Así es. Podemos confiar en los mandamientos de Dios porque todos son fieles. Podemos confiar en los mandamientos de Dios. Todos son fieles. Saben, mis hermanos, Dios es un buen Padre, mis hermanos. Y sabes, cuando veo quién es Dios, cuando podemos ver quién es Dios, mis hermanos, sabes, podemos comenzar con una definición positiva de lo que es el pecado. ¿Qué es lo que necesitamos para entender de lo que se trata el pecado, mis hermanos? Lo que necesitamos es a Dios. Y el pecado es todo aquello que se opone a Dios. Cuando tú y yo pensamos cuán bueno es Dios, mis hermanos, Dios es bueno en todos los sentidos. Si ustedes ven, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla, tampoco está en el boletín, pero si ven el Salmo 145:9 y lo buscan en sus Biblias, mis hermanos, allí dice en este pasaje, os quieren anotar la cita, Salmo 145:9 dice allí, mis hermanos, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué es lo que nos dice? Que Dios es bueno en gran manera, mis hermanos. ¿Sabes? Entonces, mientras quiero saber qué es el pecado en mi vida, yo sé que puedo ser amable con la gente, pero ¿de verdad soy compasivo con todos? ¿Tengo compasión con todas las personas? No es así, yo no. Pero Dios sí, mis hermanos, Dios sí. ¿Sabes? Lo cierto es, mis hermanos, es que todo lo que Dios creó es bueno, como dice allí en 1 Timoteo 4:4. Y sabes, tú y yo nos desviamos de la marca de Dios, nos lastimamos unos a otros, nos herimos unos a otros, nos ofendemos unos a otros, hermanos, torcemos lo que Dios nos da. Déjenme ponerle un par de ejemplos, mis hermanos. Por ejemplo, hay medicamentos. Podemos decir que son buenos para tratar alguna enfermedad, ¿no es así? Son buenos. Pero si comienzas a abusar de medicamentos, eso ya no está bien. Comienzas a abusar de drogas. Algunas de ellas pueden hacerte bien. Pero si comienzas a abusar de ellas, te harán mal y todo se arruina. Deben ponerles otro ejemplo. El sexo es un gran regalo de Dios. Nos da para usarlo dentro de los límites que Él ha. Pero, ¿cuántas formas, mis hermanos, de usarlo mal hemos inventado los seres humanos para abusarnos unos de otros, mis hermanos, con el sexo? Así pasa. La verdad es que Dios nos da buenas cosas, pero por causa del hacemos. Pecado, mis hermanos, es todos aquello que se aleja de Dios y del bien de su bondad. Escritura, mis hermanos, Job 34:10, dice allí este pasaje, mis hermanos, por tanto,
varones de inteligencia, varones de sabiduría. Óiganme bien. Lejos esté de Dios la impiedad, dice el pasaje, potente la iniquidad. En otra versión de este mismo pasaje, mis hermanos, dice: Dios no peca y el Todopoderoso no puede hacer nada malo, nada, mis hermanos. Un Padre que quiere que tú y yo seamos como Él. Él quiere que seamos como Él es. Opuesto a Dios y al bien. Hermanos, por otro lado, permítanme, voy a usar este micrófono mejor, mis hermanos, no tiene sonido este. Bueno, permítanme, mis hermanos, decirles lo siguiente. En segundo lugar, déjenme decirles la segunda definición de pecado. La segunda definición de pecado es esta, mis hermanos. El pecado es lo opuesto al amor. Es otra definición de pecado. Hermanos, todo lo que ama se opone al pecado. Pensar en otra persona, así como Dios lo hace. Jesús, nuestro Señor, habló del primero y segundo mandamiento. Él dijo que lo más importante era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y el segundo dijo: y amar al prójimo como a uno mismo. Así que cada vez que tú y yo hacemos lo opuesto a estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, mis hermanos, estamos cometiendo pecado. Hacemos así. Mateo 24:12, lo pueden leer conmigo, mis hermanos, aquí en la pantalla, también en sus boletines. Vamos a leerlo, dice, mis hermanos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ves esto en el mundo de actual, en nuestra sociedad? ¿Ves esto, lo que dice este pasaje, en el mundo de hoy? Que el amor de las personas se está enfriando. ¿Lo ves? Que el amor de las personas se está enfriando, y cada vez tú y yo somos y más egoístas. Mis hermanos, que eso pasa cuando el pecado y el mal aumentan. Nos quitan el amor que hay en nosotros. Así que, mis hermanos, algo que debemos entender acerca de esto, mis hermanos, nos puede parecer bueno algo, mis hermanos, pero debe estar motivado por el amor. Déjenme ponerles algún ejemplo. Por ejemplo, alguien podría decir: bueno, voy a decir esta mentira por amor. Mis hermanos, ¿de verdad? Eso no es amor, es mentira y es pecado. Y sabes, va a herirte a ti y va a herir a otros. Pues cuando nos involucramos en esto, mis hermanos, que verdaderamente no es amor, no es útil, ni saludable, ni sincero, sino injusto, no es confiable, mis hermanos, y cometemos muchas imprudencias en nuestras vidas. Cometemos esto, mis hermanos. Solo para dañarnos, mis hermanos. Y también dañamos a aquellos que pretendemos amar cuando pecamos. Así que, mis hermanos, el pecado se opone a Dios y al bien, pero también, mis hermanos, es contrario, es lo opuesto al amor, también es pecado. En tercer lugar, mis hermanos, déjenme decirles la tercera definición de pecado. El pecado es siempre egoísmo, si lo quieres anotar en tu hoja. 100% de las veces es egoísmo, es egocentrismo. El 100% de las veces que pecamos, mis hermanos. ¿Saben? Muchas veces nos decimos a nosotros mismos que mucho de lo que hacemos en la vida es para beneficio de otras personas o para hacer del mundo un lugar mejor. Pero la verdad, y no nos engañemos, lo que hacemos es para nosotros mismos, para nuestro beneficio. No lo hacemos para bien de los demás ni para el bien del mundo, mis hermanos. Lo hacemos para nuestro propio beneficio. La Escritura, mis hermanos, dice allí en Santiago 3:16, dice en este pasaje, donde hay celos, mis hermanos, es decir, ambiciones egoístas, en otras palabras,
donde hay celos, ambiciones egoístas, mis hermanos, y contención, entonces allí hay perturbación y toda obra perversa, toda clase de maldad. Así que, mis hermanos, en la raíz de nuestro pecado está nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Allí está, mis hermanos. Y sabes, por eso Dios, el Señor, está mucho más preocupado, mis hermanos, en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, mis hermanos, que por nuestras conductas externas. Quiero preguntarte a ti, ¿quién es el número uno en tu vida? ¿Quién es el número uno en tu vida? ¿Eres tú? ¿Tú eres el número uno en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién lo ocupa? ¿Tú eres tu propio Dios o el Señor es el Dios de tu vida? Saben, mis hermanos, Dios no nos ha criado y no nos ha puesto en este planeta para vivir para nosotros mismos. Si tú crees eso, entonces estás equivocado. No estás aquí para vivir para ti. No estás aquí solo para vivir una vida egoísta, hacer lo que tú quieras hacer o ser quien crees que quieres ser. Dios te puso aquí en la tierra para conocerlo a Él. Dios te puso en este mundo para amarlo a Él, para servirlo. Y de hecho, te puso aquí para que llegases a ser como Cristo. Dios está formando un carácter en ti y en mí, a semejanza de Cristo. Fuimos hechos para algo más grande que nosotros mismos. Y si lo más importante para ti es levantarte en las mañanas y vivir solo para ti, entonces no tienes un Dios grande en tu vida. No es así. Lo que está en el centro de tu vida es tu Dios. Y si no es el Señor, entonces es un ídolo. Lo que tú tienes en tu corazón. Yo puedo ser mi propio ídolo. Tú puedes ser tu propio ídolo. Podemos idolatrarnos. Podemos vivir para nosotros mismos. El egoísmo, mis hermanos, el egocentrismo está enfocado en nosotros, mis hermanos. Y ese es el centro del pecado. Donde hay egoísmo, hay desorden y todo tipo de pecado, como dice este pasaje. Toda obra perversa, allí lo hay, mis hermanos. Así que vivir para ti y solo para ti es la raíz del pecado. ¿Saben? En la sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que vivimos, resulta muy fácil hacer esto. Siempre, mis hermanos, el mensaje es este: busca lo mejor para ti, vive para ti. Todo se trata de ti, todo se trata de tu persona. Bueno, en esta mañana quiero decirte no todo se trata de ti y de mí, no todo se trata de nosotros, la vida no se trata de nosotros, hay mucho más que tú y que yo. Fuimos hechos, fuimos creados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Saben, mis hermanos, no es una razón suficiente el vivir para uno mismo. Necesitamos algo más. Hay que dedicar la vida a Dios. Necesitamos algo más, mis hermanos. Ciertamente, es difícil vivir una vida desinteresada cuando el pecado del mundo de hoy, mis hermanos, es una cultura narcisista. ¿Saben qué era Narciso? Según la mitología griega, mis hermanos, era un hombre que siempre estaba apreciándose así. Se veía en el río, mis hermanos, se veía en metales bruñidos como espejos y siempre estaba apreciándose a sí mismo, mis hermanos. Narciso era así. Y la cultura en la que vivimos es una cultura narcisista, que nos dice, mis hermanos, que todo se trata de nosotros, que busquemos sentirnos bien, que busquemos lo mejor para nosotros, que pensemos en nosotros y nos olvidemos de los demás. Si tú lastimas a alguien, ni te preocupes, porque el que importa eres tú, el otro no. Lo que digo, mis hermanos, verdaderamente es que tenemos un mal del yo.
Estamos enfermos del yo. Y no me refiero al físico, mis hermanos, a nuestro físico yo, sino a nuestro ego. Estamos enfermos del yo. ¿Por qué? Porque queremos que todo gire alrededor de nosotros. Queremos ser el centro del universo, el centro del planeta. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer lo que nos dé la gana, mis hermanos, y queremos hacerlo cuando queramos hacerlo. ¿Saben cuál es la mejor canción que habla acerca del pecado? Seguro que han escuchado a Frank Sinatra, mis hermanos. Seguro, y han escuchado canciones de él, a mí me gustan algunas, pero ¿saben cuál es la canción, mis hermanos, que habla sobre el pecado? My Way, es decir, a mi manera. Quiero hacerlo a mi manera. Estoy orgulloso porque lo logré a mi manera. ¿Sí? Todo lo hice a mi manera. De eso estoy orgulloso. Bueno, cuando estés en el infierno, vas a estar ahí en el infierno porque lo hiciste a tu manera y no a la manera de Dios. Ese precisamente es el pecado, hacerlo a tu manera, hacerlo así. Y saben, mis hermanos, no fuimos creados para hacerlo a nuestra manera. Fuimos creados para hacerlo a la manera de Dios, a la forma de Dios. Para que vivamos en una relación de amor con Él, para tener amistad con Dios. Pero tú y yo no podemos estar en amistad con Dios si lo hacemos a nuestra manera. No es así, mis hermanos. No se trata de nosotros, cómo nos sentimos, cómo actuamos, qué es lo que hacemos, cuánto ganamos, qué tenemos en la vida. No, mis hermanos, no se trata de esto. Se trata de hacerlo a la manera de Dios. Tenemos que levantar nuestros ojos de nosotros mismos, mis hermanos, porque el pecado siempre es egoísmo, siempre. Ahora, déjenme darles una cuarta definición de lo que es el pecado. El pecado, mis hermanos, siempre es incredulidad. Incredulidad hacia Dios. Incredulidad hacia su persona, hacia la persona de Dios. Es incredulidad, mis hermanos. ¿Saben? Cada pecado en nuestras vidas, en mi vida, cada pecado en tu vida se reduce a esto. Cuando pecas, estás dudando de Dios. Cuando pecamos, estamos dudando de Dios. ¿Saben qué? Dudamos de su sabiduría, dudamos de su amor, dudamos de su compasión o de su gracia. Dudamos, mis hermanos, de muchas cosas distintas. No creer, mis hermanos, no confiar en Dios es la razón por la cual muchas veces pecamos, mis hermanos. No creemos que Dios va a mantener su palabra. No creemos que Él es quien es. No confiamos en Él, nos falta fe. Y cuando cada vez dudamos de Dios, mis hermanos, ¿saben qué va a ocurrir? Vamos a terminar pecando. Cuando dudamos de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos en Dios y su palabra y lo hacemos a nuestra manera. Pensamos, ya me las arreglaré yo. Yo puedo arreglármelas a mí mismo. Creo que lo puedo hacer mejor que Dios. Lo puedo hacer mejor que Él, mis hermanos. Así pensamos. ¿Saben qué dice Juan 16:9, mis hermanos? Aquí está hablando del Espíritu Santo. Este es el contexto en este pasaje. Habla del Espíritu Santo. Y dice aquí en este versículo, mis hermanos, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado. Por cuanto no creen en mí, dice allí Juan 16:9. Convencerá al mundo de pecado. Esta es la raíz del pecado detrás de todo, mis hermanos. No creer que Jesús es quien dice ser. ¿Quién es Jesús? ¿Qué piensas de esto? ¿Quién es Jesús? Jesús dijo algo con respecto a sí mismo, que él mismo era Dios. Y si tú no crees esto, es pecado. No creer lo que Dios ha dicho sobre él, eso es pecado. Es pecado, mis hermanos. No creer lo que Dios ha dicho sobre el pasado, el futuro, el presente y el futuro, mis hermanos. Y cuando no estamos creyendo lo que Dios dice, mis hermanos, es pecado. Déjenme darles algunos ejemplos de esto, mis hermanos. Allí en su boletín tienen varios
espacios en blanco. Espero que se pueda ver, mis hermanos, la letra esté suficientemente grande en la pantalla. Primer lugar, mis hermanos, ahí tienen una tabla, por un lado tienen cómo me siento, cuando me siento de tal manera, y en la segunda parte de la tabla, mis hermanos, allí en su boletín dice, mis hermanos, muestro incredulidad en. Y vamos a rellenarla, mis hermanos. Déjenme decirte, ejemplo tras ejemplo, mis hermanos, en esta tabla. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos temerosos o ansiosos, mis hermanos, cuando estamos así, significa que en ese momento estamos mostrando incredulidad en las promesas de Dios. Cuando tememos, cuando estamos ansiosos, mis hermanos, somos incrédulos de lo que Dios ha dicho en su palabra, de las promesas de Dios, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo confiáramos en las promesas de Dios, no estaríamos nerviosos ni ansiosos. No estaríamos con miedo. ¿Pero por qué tenemos miedo ante algunas circunstancias de la vida, mis hermanos? Porque no confiamos en las promesas de Dios, no estamos confiando en Él, no creemos que Dios pueda hacer lo que dijo. ¿Qué ha dicho Dios? Estar con nosotros. Eso lo dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los nombres de Jesucristo es Emmanuel, y aquí Dios con vosotros. ¿Qué ha prometido Dios? Ayudarnos, ¿no es así? ¿Qué ha prometido Dios? Animarnos, acompañarnos. Cuando tenemos miedo, mis hermanos, estamos dudando de sus promesas. Por otro lado, mis hermanos, cuando somos impacientes, cuando tú y yo somos impacientes, cada vez que nos impacientamos, cada vez que tenemos prisa, mis hermanos, somos intolerantes. ¿De qué estamos dudando? Estamos dudando del tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. A veces decimos, Dios, ya te tardaste. He estado orando por esto. Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero ir a un trabajo, quiero esta escuela. Bueno, mis hermanos, estamos pensando que Dios es lento y que no responde. Y dudamos que Dios sabe lo que hace. Estamos dudando de eso, mis hermanos. Dudamos de su tiempo perfecto y nos impacientamos. Eso hay detrás de la impaciencia, mis hermanos. No estamos confiando en Dios en el momento perfecto para nosotros. Por otro lado, mis hermanos, cuando estamos resentidos o amargados, mis hermanos, tal vez pienses, es que a esa persona le dieron un nuevo trabajo, le dieron un ascenso y a mí no. Yo me lo merecía. ¿Por qué a esa persona se lo dieron y no a mí? O piensas, esa persona, mira, tiene un carro nuevo, una casa nueva, mira, se compró ropa nueva, pero no yo. O puedes pensar, a esa persona le pasan cosas buenas, ¿y a mí cuándo me van a pasar cosas buenas? ¿Sabes? Estamos mostrando incredulidad de la sabiduría de Dios. ¿Lo puedes anotar? Estamos pensando, Señor, no me gusta tu plan para mi vida. Yo quiero el plan de ellos. Quiero tener su ropa, su casa, lo que sea de ellos. Es más, creo, Señor, que mi plan es mejor que el tuyo. Pensamos eso, dudamos. Cada vez que estamos resentidos y amargados, mis hermanos, estamos dudando de que Dios realmente nos ame y que Él sepa qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Dudamos que Dios obre para bien en nuestras vidas. Dudamos que trabaje para bien. Dice la Biblia, mis hermanos, que aún las cosas malas en nuestras vidas, Dios obra para bien en nosotros. Y estamos realmente, cuando estamos resentidos y amargados, dudamos de eso. Dudamos de eso. Eso es incredulidad, mis hermanos. Incredulidad acerca de Dios, mis hermanos. Ahora, ¿qué pasa con la culpa? ¿Qué pasa con la culpa? Mis hermanos, un seguidor de Cristo ¿debe sentirse culpable? Pues, mis hermanos, sí, el tiempo en que uno tarda en confesarlo.
el tiempo en que tardas en confesarlo. Cuando dices, Señor, lo hice mal, perdóname, lo siento. Y sabes, el pecado, la culpa, perdón, se va. Confesar pecado, mis hermanos, es ponerse de acuerdo con Dios en lo que Él dice de nosotros. Así es. Cuando Dios nos dice, oye, te equivocaste, fallaste. Y es entonces, mis hermanos, que cuando lo confesamos, estamos diciendo, sí, Señor, lo que estás diciendo acerca de mí es cierto, fallé. Eso es confesar el pecado. Sí. Pero mis hermanos, ¿saben? Dios nunca ha querido que tú y yo carguemos con culpa por días, por semanas, por meses o por años. Y hay personas que están así. Hay creyentes que están así. Y no parece que se quieran liberar. Todavía, mis hermanos, ¿te preocupa ese error que cometiste hace 10 años? ¿Todavía te estás sintiendo culpable por algo que hiciste hace 5 o 6 años o el mes pasado? Y aún lo estás cargando. Bueno, quiero decirte, el Señor Dios no quiere que cargues con esta culpa. ¿Por qué la estás cargando? ¿Por qué la cargas? Yo te voy a decir por qué estás cargando esa culpa. Porque estás dudando del perdón de Dios. Por eso cargas con esa culpa. Por eso estás cargando con eso. Dudas de que realmente Él te haya liberado y no crees que tu pecado ha sido perdonado y olvidado por Dios y te estás aferrando a eso y tratas de castigarte. Así es que cuando tú vas con el Señor y le pides perdón, saben, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. La Biblia dice, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Es un asunto de fe. Y si todavía sientes culpa, ¿sabes? Eres incrédulo. Porque estás dudando del perdón de Dios. Eres incrédulo. Es no creer en la gracia, en la misericordia, en la bondad de Dios. Y como no crees que Dios es esa clase de Dios, entonces tú piensas que está enojado contigo. Y Dios quiere vengarse de ti por aquello que hiciste hace un mes, o hace una semana, o un año, o 10 años. Por otro lado, mis hermanos, ¿no te has sentido inadecuado? ¿No te has sentido capaz para algo? ¿No te has sentido así? Y puedes pensar, es que no estoy a la altura de esta tarea. No sé si voy a poder con esto. Yo no sé si soy la persona adecuada para esta encomienda. Me siento inseguro, me siento inadecuado. Bueno, ¿sabes? Estás dudando del poder de Dios. Eres incrédulo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios es la fuente de todo poder. Y la Biblia, mis hermanos, ¿se acuerdan cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás dudando de eso? Dudas de esto una y otra vez. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo, mis hermanos, en cierta ocasión? Si tu fe es como un grano, como una semilla de mostaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura, mis hermanos? Serás capaz de mover montañas. Pero si estás unido al poder verdadero que es Dios, que es la fuente de todo poder, pero si estás dudando que eres inadecuado, estás dudando de su poder, de su presencia, de sus promesas, de su bondad y de su sabiduría. Lo que estoy queriendo decirles, mis hermanos, es que cada pecado que cometemos se reduce a esto que les he comentado. Cada pecado es lo opuesto a Dios y al bien. Cada pecado es egoísmo o incredulidad, mis hermanos. Por eso debemos pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué peco? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes, mis hermanos? ¿Cuál es el problema de pecar?
¿Pecamos? Sí. Pero ¿cuál es el problema de pecar? ¿Cuál es el problema? Bueno, quiero compartírselo y rápidamente a lo largo de estos puntos, de este punto, mis hermanos. En primer lugar, el problema, mis hermanos, en primer lugar, es que nacimos con un egoísta deseo de pecar. Nacimos con un egoísta deseo de pecar. ¿Sabes? No se aprende a pecar. No lo inventamos nosotros. Todos nacimos con esto, mis hermanos, todos. Tus padres no te enseñaron a pecar, estoy seguro. Y tú, como padre, no le enseñaste a tus hijos a pecar. Ellos comenzaron solos. Nacieron con eso. No enseñaste a tus hijos a mentir. Estoy seguro de eso. Empezaron a hacerlo. No les enseñaste a tus hijos esto. ¿Sabes? Naturalmente empezamos nosotros con estas cosas. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros. Hay un pasaje con el que todos podemos sentirnos identificados. Y es este, mis hermanos. Permítanme leérselos. Dice así este pasaje. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Hay una ley en mí. No quiero pecar, pero hay algo en mí que me lleva a pecar. Hay una guerra, eso es lo que está diciendo el apóstol. Hay una guerra en nuestras mentes y esa es la causa del pecado. Todos nos podemos identificar con esto, mis hermanos. Todos estamos viviendo en esta guerra. Y sabes, parece que cuando queremos hacer más lo correcto, es cuando hacemos lo incorrecto. ¿No te ha pasado? A todos nosotros nos ha pasado así. Es hora de admitirlo, mis hermanos. No es algo que podamos dejar. Es una parte dentro de nosotros que debe tratarse con mucho cuidado. Nacimos con este deseo egoísta de pecar y debemos aceptar que esto es un problema. Nacimos así. Somos todavía pecadores, mis hermanos, pero salvos por la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, el pecado también tiene un problema. Hay un problema aquí porque se trata de relaciones. Algunas veces les he dicho, mis hermanos, que la principal palabra de nuestro vocabulario debe ser la palabra relaciones. Se los he compartido algunas veces. ¿Por qué? Porque nuestros momentos más felices son cuando tenemos relaciones sanas. Pero nuestros momentos más miserables es cuando tenemos relaciones rotas, quebrantadas. Y mis hermanos, hay un problema con el pecado porque afecta nuestras relaciones. Y precisamente esto, el pecado afecta, corta nuestra amistad con Dios, afecta nuestra relación con Dios. En esencia, mis hermanos, el pecado es un asunto de relaciones, porque hay una relación rota, lastima la relación. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra relación con Dios. Lastima nuestra relación con Dios el pecado, mis hermanos. Isaías 59, versículo 2, lo podemos leer juntos, mis hermanos. Lo tienen allí en la pantalla y también en su boletín. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué sucede lo que dice este pasaje? Es una imagen terrible. Es una imagen terrible la que describe este pasaje, mis hermanos.
estar separado de Dios, estar dividido, alejado de Dios. Y luego, mis hermanos, dice, Dios oculta su rostro, dice este pasaje, para no escucharlos. ¿Por qué? Porque algo rompió la relación entre Dios y nosotros. ¿Y qué es eso? El pecado. Rompe la relación con Dios, mis hermanos, el pecado. Cuando tú sientes que no puedes orar, y si oras, tus oraciones no pasan del techo, o sientes a Dios a 1000 kilómetros de distancia, que no te está escuchando, no sientes la presencia de Dios, es algo que debes admitir, que quizás hay pecado en tu vida. Es alguien. Y saben, mis hermanos, frecuentemente nosotros, cuando ocurre algo así en nuestras relaciones, tendemos a buscar culpas y buscamos culpar a otros, mis hermanos. Por ejemplo, los varones, cuando algo no sale bien en tu casa, no sale alguien bien allí en tu casa, en tu hogar, ¿a quién culpas? A tu esposa, a tus hijos, a la mascota, o culpas a alguien. Así sucede, mis hermanos. Desde Adán y Eva ha ocurrido así. El primer hombre cuando pecó, mis hermanos, Dios lo enfrentó y entonces culpó a su esposa. Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Y él dijo, bueno, pues la mujer que tú me diste, ella me dio esta fruta. Es como si dijera Adán, Dios, si no me hubieras dado esa mujer, esto no hubiera ocurrido. En todo caso, es tu culpa porque tú la creaste para mí, ella me tentó y ahora es tu culpa. Y sabes, esto genera un obstáculo de relación. Ahora, el tercer problema, mis hermanos, el tercer problema es este. Cada vez que peco, algo muere dentro de mí. Casi no lo notamos, pero es cierto, mis hermanos. Cada vez que tú y yo pecamos, algo muere dentro de nosotros por una razón, porque el pecado es un asesino silencioso. Es un asesino. La Biblia con toda claridad, mis hermanos, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte, mis hermanos, con toda claridad. Y sabes, el pecado nunca puede dar vida. El pecado solo mata, solo trae muerte. Cuando vemos el relato del Génesis, mis hermanos, vemos que la muerte entró por causa de pecado. Adán y Eva seguirían vivos si no hubieran pecado. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que el pecado trae muerte. Es un asesino el pecado, es un asesino. Destruye el pecado, destruye. Algunas personas pecan, piensan que se sentirán felices y que es algo bueno y que va a traer placer, que uno se va a sentir mejor si lo hace a uno a su manera. Pero si uno se opone a Dios, mis hermanos, está contra la bondad de Dios, contra el bien de Dios, y uno se opone al amor de Dios, mis hermanos. ¿Saben? El pecado siempre es autodestructivo, siempre. Hay muerte en el pecar, mis hermanos. Hay muerte en ello. ¿Saben? La palabra mal o maldad siempre se asocia a pecado. Porque lo malo, mis hermanos, es opuesto a la vida verdadera. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida verdadera, vida eterna, mis hermanos. ¿Qué se opone a la vida? ¿Saben? La muerte. La muerte. Santiago, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leer el pasaje. Dice allí, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado mata, mis hermanos. Pero no solo es muerte física, no. Eso es parte. Todos vamos a llegar a morir, todos. Porque hay pecado, no hay duda de eso. El pecado trae muerte. Pero muchas cosas mueren en nuestras vidas cada vez que pecamos.
Muchas cosas mueren en mi vida cada vez que peco. ¿Saben? El pecado mata tu potencial. El pecado mata, asesina tu alegría, tu gozo. El pecado mata tu reputación, tu fama. El pecado mata las recompensas del cielo por hacer lo correcto. Siempre pierde. Podrías pensar, me voy a sentir mejor si hago esto a mi propia manera. Pero no, mis hermanos, no nos vamos a sentir mejor. Es un asesino el pecado y muchas cosas mueren en tu vida. Las relaciones mueren en tu vida por el pecado, mis hermanos. También es así. Hay muchas cosas que son así, mis hermanos. Y el pecado trae muchas consecuencias, muchas consecuencias. Nos separa de Dios, mis hermanos. El pecado trae eterna separación de Dios. Trae miedo también, mis hermanos, y temor. Trae culpa. El pecado trae injusticia, mis hermanos. También eso crea el pecado. La verdad, ¿por qué hay tanto estrés y sufrimiento? Por el pecado. Lo causa el pecado. Y así podría seguir y seguir, mis hermanos. Toda la maldad que vemos en el mundo es causa del pecado. Es causa del pecado. Seguro han escuchado personas, dicen, bueno, ¿y por qué Dios, si Dios es tan grande, pues no quita guerras, no quita la maldad, no quita los asesinatos, no quita los secuestros? Bueno, eso no lo provoca Dios. Eso lo provoca el pecado del hombre, el tuyo y el mío. Eso trae el pecado, mis hermanos. Pero ahora quiero decirte, en cuarto lugar, el cuarto problema del pecado, de pecar, es que nuestro pecado podrá ser secreto, pero nunca va a ser privado. Y quiero explicarles esto, déjenme repetírselos. Tu pecado nunca podrá ser secreto, ¿sí? Perdón, tu pecado podrá ser secreto, pero nunca va a ser privado. En otras palabras, aunque no lo sepas, te va a afectar el pecado. La razón por la cual nunca es privado, mis hermanos, es porque no existe el pecado privado. Y esto tiene que ver con dos cosas. Déjenme decírselas, si las quieren anotar por allí, mis hermanos, en algún espacio. En primer lugar, mis hermanos, si tú pecas, con el tiempo alguien te va a descubrir. O todo el mundo lo sabrá. Y si no es aquí, todo el mundo lo sabrá en el día del juicio. Todo el mundo. De un modo u otro, tu pecado será expuesto. Nuestro pecado, mis hermanos, será expuesto. Dice en Números 32, 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Debes estar seguro de esto, no te equivoques. Tu pecado te va a alcanzar. Saben, este es uno de los versículos de la Biblia más aterradores. Será descubierto tu pecado, lo que has hecho aquí o más adelante, en algunos años, o en la presencia de Dios. Pero te va a alcanzar, será descubierto. En las campañas políticas, mis hermanos, los políticos, ¿verdad?, se dicen de cosas, mis hermanos, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste esto, y cosas ocultas. Y les alcanzan. ¿Sabes? Así es. ¿Cuánta gente, mis hermanos, trata de ocultar su pecado? En lugar de decir, sí, yo fui, lo siento, perdóname, Señor, me arrepiento. Que eso deberíamos hacer todos. Pero hay una segunda razón, mis hermanos, por la cual nuestro pecado no es privado. Cada cosa que tú y yo hacemos, buena o mala, afecta a otros. Ya sea, mis hermanos, privado no, afecta a otras personas. Por nuestra forma de actuar, por nuestro carácter, afecta a los demás, a todos los demás, mis hermanos. Quizás ahora mismo hay gente en tu vida que ni siquiera sabes la causa de por qué actúan como tú lo haces. Y sin saber, tú los afectas. Cada cosa que hacemos bien o mal
afecta a otra gente, a otras personas, mis hermanos, a otras personas. Así es. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Si ustedes quieren ver Romanos 14:7, Romanos 14:7, mis hermanos, dice allí en ese pasaje, se anotan la cita y luego lo ven, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Es decir, mis hermanos, somos parte de la gran raza humana. Y a menudo la gente, bueno, ¿a ti qué te importa lo que haga con mi vida? ¿Qué te importa? Si peco o no, pues es mi vida y se acabó, ¿no? Y es mi cuerpo. Y si no lastimo a nadie, ¿qué importa? Yo no lastimo a nadie. La verdad es que sí lastimas a otros, sí los lastimas, sí dañas a otros. Cada vez que tú pecas, que yo peco, mis hermanos, ¿sabes? Afectamos a otras personas, afectamos a otros, mis hermanos. Lo hacemos así. Ahora, quinto lugar, mis hermanos, quinto lugar, el pecado causa daños a largo plazo. Provoca daños o causa daños a largo plazo. Los resultados del pecado a veces, mis hermanos, a menudo no son inmediatos. No son inmediatos. Es como plantar una semilla, mis hermanos, en el suelo. Yo no puedo esperar, mis hermanos, si planto una semilla de una planta, que al día siguiente ya esté la mata o esté el árbol y que esté dando frutos. No puedo esperar eso al día siguiente si planto una semilla. No, va a pasar un tiempo, mis hermanos, antes de que yo pueda recoger un fruto. ¿No es así? Es así, mis hermanos. Eventualmente, si plantamos una semilla, brotará, se hará grande, más grande, hasta que quizás llegue a ser un árbol y dé frutos. Pero toma tiempo, toma tiempo. Se siembra una temporada, mis hermanos, y se recoge en otra. Por ejemplo, mis hermanos, se siembra, algunos siembran en la primavera, mis hermanos, o un poco antes, y comienza a recogerse en la siguiente temporada, mis hermanos. Y eso ocurre para bien o para mal. Si tú siembras amargura, si siembras rencores, culpa, traición, eso vas a recoger, tarde o temprano. Quizás no estás cosechando nada ahora, sí, pero lo vas a hacer en un futuro. En un futuro. Dice Gálatas 6, 7 y 8, mis hermanos, aquí en este pasaje, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, piense bien, para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, es decir, siembra otra semilla, del espíritu segará vida eterna, vida eterna. Así es, mis hermanos. Funciona en ambos sentidos. Lo que yo haga hoy va a determinar mi bendición o mi dolor para mañana, mi problema. Lo que yo haga hoy. Mis hermanos, a veces pensamos que nada va a pasar, que no hay consecuencias, pero no te equivoques. Sí las hay, sí las hay. Y muchas veces no son consecuencias inmediatas. Hay consecuencias de nuestro pecado. Las hay. Se cuenta, mis hermanos, que Leonardo, al estar, mis hermanos, pintando su cuadro donde estaba pintando a Jesucristo con los 12 discípulos, mis hermanos, escogió una persona al ir caminando y le pidió que le permitiera dibujarlo, porque veía en su rostro nobleza, veía virtudes. Dice, este debe ser el rostro de Cristo. Y le pidió que le permitiera pintarlo. Años más tarde, porque no terminó, mis hermanos, Leonardo este cuadro inmediatamente, se encontró un hombre en una taberna, demacrado, y su rostro reflejaba realmente pecado. Y lo comenzó a pintar para dibujar a Judas o para pintar a Judas. Pero luego se enteró que era la misma persona
No nos equivoquemos, mis hermanos. La verdad es que el pecado trae consecuencias, siempre las trae. Queramos o no, creamos o no en esto, siempre lo traerá. Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginemos, mis hermanos, que hay una persona que sube a un edificio más alto. El edificio más alto de nuestra ciudad es la Torre Mítica. Se encuentra allí en Coyoacán, la torre. Y nos subimos hasta arriba, mis hermanos. Yo les digo, yo no creo en la ley de la gravedad. Y para demostrárselos, me voy a aventar. ¿Sí? Bueno, puedo no creer en la ley de la gravedad, pero es una verdad, existe. Y lo mismo pasa, mis hermanos. Puedo no creer en Dios, puedo no creer en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios. Puedo no creer en esto, pero es una verdad. Y mis hermanos, si yo me aviento y digo, no creo en la ley de la gravedad, puedo ir, mis hermanos, bajando piso a piso y puedo pensar, mis hermanos, si me encuentro uno de ustedes en una ventana y me dice, oye, ¿cómo vas? Pues hasta ahora todo va bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que me estrelle en el piso. Eso va a suceder, mis hermanos, con el pecado. Hasta ahora todo puede ir bien en tu vida, pero si persistes en pecar, entonces algo va a ocurrir. Tenlo por seguro. El pecado tiene consecuencias a largo plazo, mis hermanos. Tiene consecuencias, muchas consecuencias. Alguna vez les he comentado, mis hermanos, Moisés, el gran Moisés de la Escritura, pecó. ¿Cuál fue su pecado? Pegarle a una roca 2 veces con una vara. Dios le había dicho, ¿sí? Háblale a la roca delante de todo el pueblo. Háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés estaba enojado. ¿Y qué es lo que hizo? En lugar de hablarle a la roca delante del pueblo, le pegó 2 veces con su vara. Y alguien podría decir, pues ¿qué es eso? No es nada. No es nada. Pero por causa de esto, Moisés no entró a la tierra prometida. Por causa de esto, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, mis hermanos. Dios quería que le obedeciera puntualmente. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Moisés lloraba y lloraba amargamente. Le decía, Señor, déjame entrar. Hasta que Dios le dijo, basta ya, no me hables más de este asunto, no vas a entrar. Ahora piensen por un momento en esto, mis hermanos. Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara. Cara a cara. El hombre que fue llamado el amigo de Dios. Si su pecado le trajo consecuencias, ¿crees que tú y yo somos mejores que Moisés? ¿Que nuestro pecado no va a tener consecuencias? ¿Somos mejores que Moisés, tú y yo? No lo somos. Así que no nos equivoquemos, mis hermanos. Nuestro pecado va a traer consecuencias. Sexto lugar, mis hermanos, en sexto lugar, y este es un problema de pecado, desobedecer a Dios no es divertido ni gracioso. Aunque el mundo parezca que es divertido pecar, es gracioso pecar, aunque veas series de televisión donde se muestra el pecado y se es divertido, se ríen. Parece cosa de juego, mis hermanos, pero no es gracioso, no es divertido ni gracioso. El pecado es un asunto muy serio. Y si quieren saber cuán serio es el pecado, miremos la cruz. Llevó a Jesús a la cruz a morir, mis hermanos. Pero hoy lo que hace nuestra cultura y nuestra sociedad es aligerar el pecado, reírnos, bromear con el pecado, mis hermanos. Cada vez que Satanás quiere lanzar otro pecado, mis hermanos, lo intenta ver como aceptable y como bueno, mis hermanos. Siempre así.
Si puedes reírte tú de algo que es pecado, ya no será un problema para ti, ya no será pecado. Porque la risa baja tus defensas. El pecado es serio, mis hermanos, el pecado es serio. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí Proverbios 10:23, que el hacer maldad es como una diversión al necio, al insensato. Aquel, mis hermanos, es como una maldad. Al tonto lo divierte la maldad, al necio. Es una diversión hacer mal. Es esto. No nos equivoquemos, mis hermanos. Hay personas que piensan que pecar es algo divertido, que es genial, que es entretenido, mis hermanos. Y no es así. En realidad es trágico, es patético, es inmaduro y muchas cosas más, pero no es divertido. No es divertido pecar, mis hermanos. No es divertido pecar. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque les tengo afecto sincero, mis queridos hermanos. Dice la Escritura, Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice allí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Pero ira y enojo, dice el pasaje, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mis hermanos, ¿saben? Estos son los problemas de pecar. Pero quiero ir, mis hermanos, a la última parte de esta predicación. ¿Cómo podemos liberarnos de pecado? ¿Cómo podemos liberarnos de pecado? Bueno, quiero decirles brevemente 4 cosas. Y voy a tratar de ser rápido, mis hermanos. ¿Cómo nos liberamos del pecado? En primer lugar, entendiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Debemos entenderlo a cabalidad, comprenderlo, mis hermanos, entender lo que Jesús hizo por ti y por mí. Necesitamos entender que Jesús fue puesto en una cruz y no solo pagó por el castigo de nuestros pecados, para que no tengamos que pagar por ello, sino también estuvo en una cruz allí para romper el poder del pecado en nuestras vidas. No solo para perdonar nuestros pecados murió Jesús, sino para romper el poder del pecado, el yugo que tenía sobre nosotros. Saben, mis hermanos, Jesucristo quiere perdonar todos los pecados que aún no cometemos, los pasados, los presentes y los futuros, los pecados que no cometemos, mis hermanos, los de la próxima semana, los del próximo año, ya han sido pagados en la cruz. Esas son buenas noticias. Pero una mejor noticia, mis hermanos, es que Jesucristo al mismo tiempo rompió el poder de Satanás en nuestras vidas. Y ahora tú y yo, si eres un seguidor de Cristo, tienes el poder de decir no, el poder que antes no tenías. Si tú confías en Jesús, tienes el poder de decir no al pecado, poder que antes no decías, mis hermanos. Y este poder es más que fuerza de voluntad, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Pedro, mis hermanos, 2:24. Este pasaje dice, mis hermanos, allí en Primera de Pedro 2:24. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, permítanme un momento, mis hermanos, aquí. Dice aquí en este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice allí, quien llevó él mismo, ¿y a quién se está refiriendo? A Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es, mis hermanos, para que podamos vivir una vida de rectitud, vivamos a la justicia, una vida recta, eso es a lo que se refiere. Jesús murió en una cruz para que vivamos tú y yo de una manera distinta, diferente. Segunda de Corintios 13:4, mis hermanos, dice aquí este pasaje, porque aunque fue crucificado en debilidad,
Dice, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Sí, dice, mis hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tenemos el poder para decir, no, ya no quiero hacer eso. Ya no quiero vivir como antes solía vivir. Ya no quiero estar con este pecado. Antes me preocupaba, estaba indefenso, ansioso, me enojaba o era lujurioso, pensaba muchas cosas. Pero ahora tenemos un nuevo poder y es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, mis hermanos. El Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, el Señor nos libera del pecado porque nos ha dado una nueva naturaleza. Dice 1 Juan 3:9, mis hermanos, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice, mis hermanos? No practica pecado, porque la simiente de Dios, y si lo pueden subrayar eso, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué? Por una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza en nosotros, mis hermanos. Así es lo que hace el Señor en nuestras vidas y es capaz de liberarnos de pecado. Romanos 8:9, mis hermanos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si realmente quieres ser liberado de pecado, tienes que acercarte a Cristo y tienes que ser lleno del Espíritu Santo para ser libre de pecado, para que tengas esa capacidad, ese poder de decir al pecado, no caeré más en ese pecado. Hay una tercera cosa, mis hermanos, que tú y yo debemos entender si queremos ser libres de pecado, y es esta: tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca del pecado. Nuestra forma de pensar acerca del pecado tiene que cambiar, mis hermanos. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos 6, 10 y 11, dice allí, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Así es, mis hermanos. La verdad es que tienes que cambiar tu manera de pensar acerca del pecado. El Señor te ha rescatado, a ti y a mí. Estamos ahora, mis hermanos, vivos para vivir para Dios. Y debemos considerarnos muertos al pecado. Basta ya de vivir como antes vivíamos, pero ahora somos vivos para Dios en Cristo Jesús. Así debemos vivir. De esta manera, mis hermanos. De esta manera como nos dice la Escritura. Así es que quiero decirles un último versículo y al final quiero hacer una conclusión. Dice la Escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Quiere decir vuestros propios deseos malos. No lo obedezcas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, piensa ahora, no tienes por qué pecar más, sino ofrécete a Dios, como dice el pasaje, preséntate a Dios y preséntate a Dios como un instrumento de justicia para hacer lo bueno. Preséntate a Dios. Quiero terminar, mis hermanos, y quiero decirles lo siguiente. Debemos desafiar todas las mentiras que están detrás de cada tentación. Cada tentación es una mentira. Cada tentación es una mentira. Adán y Eva fueron tentados allí en el huerto del Edén. Fueron tentados.
y creyeron una mentira, la mentira de la serpiente. Al ver el fruto, vio Eva que era apetecible para comer, agradable a los ojos, bueno para darle una mordida al fruto. Y entonces el maligno le dijo: no moriréis. No es como dice Dios, no morirán, sino serán como Él. Y esa fue la mentira. Eva creyó la mentira, Adán creyó la mentira, y entonces cayeron en pecado. Debemos estar alertas, mis hermanos, para desafiar las mentiras que hay detrás de cada tentación. Puede parecer apetecible, puede parecer muy divertido, puede traer una recompensa inmediata, puede ser. El pecado puede traer eso. Pero, mis hermanos, hay una mentira detrás de cada pecado. Y estamos desafiados a reconocer estas mentiras. ¿Qué es lo que les pido, mis queridos hermanos? Vivamos de una manera diferente, pero no hagas énfasis en tu conducta. ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres cambiar de vida? ¿Tu manera de vivir? No te enfoques en tu conducta, es decir, en las obras. Enfócate en tu manera de pensar. Enfócate en tus sentimientos, en tus emociones. Enfócate en tu manera de pensar, porque si tu manera de pensar cambia, va a cambiar tu manera de hablar. Va a cambiar tu conducta. Van a cambiar muchas cosas en tu vida. Que el Señor nos ayude en esto, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. Y la honra y la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza a ti, mi Señor. Padre Celestial, que tú recibas toda alabanza, toda gloria, todo honor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, Padre Celestial. Mira, mi Señor, hemos examinado a la luz de tu palabra qué es el pecado y también la manera en que afecta nuestras vidas. Pero, Señor, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, pero también para darnos libertad de todo pecado por el poder tuyo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que podamos ser llenos de tu poder, llenos del Espíritu Santo para vivir una vida recta, santa y obediente delante de ti. Ayúdanos. Cambia, Señor, la manera de pensar nuestra, de todos nosotros. Cambia la manera de pensar, mi Dios. Permítenos, Señor, pensar de acuerdo con tu palabra, no dudar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. También te pido, si alguien ha pecado, perdona. Perdona, mi Señor, por favor, perdona. Y mi Dios eterno, mi Señor, bueno, sabio y todopoderoso, ayúdanos a vivir en santidad. Los que estamos aquí, los que nos están acompañando en redes sociales, ayúdanos, mi Señor, a vivir santamente, justamente. Ayúdanos, mi Dios. Mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo. También te pido, Padre, que tu mano bondadosa esté con cada familia de esta tu iglesia, los que nos están aquí, Padre, los que no han podido venir. Por favor, Señor, sé con cada familia, con cada varón, con cada mujer, con cada niño. Señor, que tu gracia y tu misericordia estén sosteniendo. Si alguien tiene alguna dificultad, alguna circunstancia complicada de vida, te pido, mi Señor, que les ayudes. Por favor. Gracias, mi Dios, gracias. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor sea con ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a despedir.